Bien, seguimos meditando en el libro de Mateo y esta vez vamos a hacerlo en Mateo 15 del 1 al 20. He obviado la enseñanza de Mateo. Jesús anda sobre el mar porque he estado predicando de temas, lo he tocado, por eso he obviado para no repetirlo, porque si no habría sido la misma repetición, ¿no? Jesús andó sobre el mar, llamó a Pedro, Pedro se estaba ahogando, Jesús lo salvó y hizo el milagro segundo al entrar a dejar que Pedro caminara sobre las aguas igual que él, y luego el milagro tercero cuando subió a la barca y todo se calmó. Bien, entonces ahora vamos a ver el capítulo 15 y esta vez en el capítulo 15 tengo la porción del 1 al 20, la palabra del Señor del 1 al 20, lo que Jesús enseñando sobre la cara a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, le dijo el Señor. Bien, es un pasaje de 20 versículos donde Cristo tiene un encuentro con los fariseos y los escribas. Ellos estuvieron siguiendo a Jesús no con la necesidad ni el deseo de escuchar la palabra, de aprender más, de conocer el evangelio que Cristo predicara. No, ellos estaban buscando la forma de contradecirle y esperando el momento que Jesús tenga algún equívoco o haga algo indebido según su pensamiento de ellos para poder atacarle. Entonces su intención no era una intención buena, siempre era una intención maligna, ¿no? Entonces Jesús enseña sobre la contaminación y él dice: la contaminación viene de dentro, la contaminación viene de dentro. Y Jesús, por supuesto, no está hablando de la contaminación ambiental que puede producir, ¿no?, el estar en una zona infecciosa, altamente contaminada. No está hablando de eso, sino de la contaminación moral y espiritual. Así que los escribas y fariseos eran implacables en sus esfuerzos por atrapar al Salvador. Una delegación de ellos vino a Jerusalén, vino de Jerusalén, acusando a sus discípulos de impureza. No lo acusan a Jesús, sino lo acusan a sus discípulos de impureza. ¿Por qué? Porque según la apreciación de ellos, los discípulos comían con las manos sin lavar, violando con ello la tradición de los ancianos. Los judíos tenían muy presente
que para sentarse a la mesa había que lavarse. Esto no tiene que ver nada con lo ceremonial ni con lo ritual. Esto tiene que ver más con la higiene, el cuidado escrupuloso que se debe tener con la limpieza del cuerpo. Es obvio, ¿no? Nosotros en la casa hemos enseñado a nuestros niños que hay que sentarse con la mano limpia para poder coger los alimentos si en algún momento se requiere. Entonces necesitamos saber que aquí hay una necesidad real, pero los fariseos lo habían llevado hasta un rito ceremonial. Así que para poder apreciar este incidente hemos de comprender la referencia de lo que es limpio e impuro y que significan los fariseos por lavarse. Es el contexto donde se dio esta clase de inquietudes. Todo el concepto de limpio o impuro se menciona en el Antiguo Testamento. La impureza de la que se acusaba a los discípulos era una cuestión totalmente ceremonial. Por ejemplo, si una persona tocaba un cadáver o si comía ciertas cosas, contraía una contaminación ceremonial. No era ritualmente apto para adorar a Dios. Así que antes de poderse acercar a Dios, la ley de Dios le demandaba. ¿Qué demandaba la ley de Dios? Que pase por un ritual de purificación. Las cosas cuando son naturales no hay problema. El problema es cuando se llega a un escrúpulo demasiado exigente, donde la gente ya no puede, está sujeta a la tradición, ya no es libre, ya no puede evadir, ¿no? En este caso, por ejemplo, seguro que ha habido alguna omisión en los discípulos o ellos no lo han visto que se han lavado, y ellos se han sentado a la mesa y están comiendo según la tradición de forma impura. Así que necesita una purificación, según la apreciación de los fariseos. Insistían, por ejemplo, los fariseos en que un judío antes de comer debía hacer pasar sus manos por un detallado ritual de purificación, ya no una limpieza normal, natural, exigida como medida de limpieza, ya no, sino un ritual de purificación, lavándose no simplemente las manos, sino los brazos hasta los codos. Hasta ahí, dice, llega la contaminación de manos, entonces hay que lavarse hasta los codos, ¿no? Qué bueno para un judío en estos tiempos de pandemia en que se ha recomendado a saciedad que debemos de lavarnos, hacer esto y este otro, que ya lo estamos aprendiendo o queriendo aprender de memoria. Bueno, aquí hay una exigencia por la epidemia, ¿no? Pero el lavarse no era un ritual, claro que no. Si había estado en el mercado, debían tomar un baño ceremonial. No solamente lavarse, sino un baño ceremonial. Bueno, nosotros nos bañamos sin mucha ceremonia, entramos al agua, jabón y a toalla limpia, salir corriendo del agua, ¿no? Pero no, para ellos tenía que ser un baño ceremonial. De modo que los fariseos, como consecuencia de no ver esta aplicación ceremonial en la vida cotidiana de los discípulos, criticaban, ¿no? Por dejar de observar los detalles de que los lavamientos prescritos o la tradición judía les exigía. Transgresión del mandamiento, decían ellos. El Señor Jesús recordó a sus críticos. Al Señor y sus discípulos lo están criticando. Ahora Jesús los critica a ellos, ¿no? Que ellos también transgredían el mandamiento de Dios
y no simplemente la tradición de los ancianos. Jesús ve en ellos no solamente una transgresión de mandamiento, sino también de la tradición. Entonces, para la óptica de Jesús, los verdaderos transgresores eran ellos. La ley mandaba a los hombres, por ejemplo, dice, acá hay un mandamiento. La ley mandaba a los hombres honrar a los padres, incluyendo esto, si era necesario, el apoyo financiero. Eso lo decía la ley y estaba estipulado. Pero los escribas y fariseos y muchos judíos no querían invertir dinero para ayudar a sus ancianos padres. Evadían esta responsabilidad. Una vez que se casaban, salían de la familia, formaban la suya propia, se enriquecía, tenían grandes dividendos financieros, se olvidaban de la pobreza y los padres caían en abandono. Entonces había una ley estricta sobre el honrar a padre y madre, de modo que inventaron ellos una manera mediante la cual podían evitar esta responsabilidad. Fíjese, ¿dónde los toma Jesús? Cuando padre o madre pidiesen ayuda, todo lo que habían de hacer era recitar. ¿Qué recitaban? Todo el dinero que tengo y con el que pudiera darte sustento ha sido dedicado a Dios y por tanto no te lo puedo dar. Ese era ni más ni menos la recitación que ellos hacían. Venía un padre, hijo, ayúdame. Y bueno, el hijo ostentaba dinero, tenía a la mano, pero decía, padre, no puedo porque yo ya he decidido darlo a Dios y ya no puedo robarle a Dios para dártelo a ti. Y de esa manera evadían. Jesús sabía que ellos no lo hacían por una fe grande, ¿no? De que tener el dinero, dale primero a Dios, como dice la Biblia, el primer amor para Dios, la primicia para Dios. No, no, no. Ellos no lo hacían por eso. Ellos lo que lo hacían era por no ayudar a sus padres. Así que, habiendo recitado esta fórmula, ellos quedaban liberados de toda responsabilidad financiera para con sus padres. Pablo en sus cartas es muy exigente en esto. Dice, cuando hay viudas jóvenes, no permitas que estén en la iglesia y que la iglesia los sostenga. No, 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 no. Si ellos tienen familia, que sus hijos se hagan responsables, no pueden vivir a expensas de la iglesia si es que tienen familia. Entonces, eso era parte de la responsabilidad y se manifestaba la honra de los hijos a los padres. Entonces, siguiendo esta taimada tradición, invalidaban, por tanto, la palabra de Dios que les demandaba cuidar de sus padres. ¡Qué tremendo! No te puedo dar porque esto ya lo dediqué para Dios. No te puedo dar porque todo lo que tengo es para Dios. De esa manera, por supuesto, ellos no lo daban para Dios. Era la forma de escapar de su responsabilidad. Y los padres crédulos, creyentes en la palabra y el mandamiento de Dios, pues decía, claro, hijo, si tú ya has decidido darlo a Dios, es mejor darlo a Él, ya no nos deja a nosotros. Fíjese, qué forma tan hipócrita, como los hijos escapaban no de una responsabilidad para el pueblo, no de una responsabilidad para Dios, sino para su propia familia, para su propia familia. Así con su hábil retorcimiento de las palabras, cumplían la profecía de Isaías. ¿Qué decía Isaías? 29:13. Isaías decía esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Todo lo que no tenga sustento en la Biblia, todo lo que nos trae prequito en la palabra, es un mandamiento de hombre. Y con mucha pena tengo que decir que hay muchas congregaciones, Dios mío, no debía decir esto, pero lo han llenado de mandamientos humanos, de prohibiciones humanas, de cargas humanas que Dios no ha demandado y lo toman como mandamientos apodícticos. Que no puedan huir, que no puedan escapar, sino con un fiel cumplimiento. Mandamiento de hombres delante de Dios no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Así que profesaban dar honra a Dios con los labios, pero su corazón estaba muy lejos de él. Su culto, o sea, el culto público, la alabanza a Dios, era sin valor. Delante de Dios no tenía valor. Más bien Dios tenía una queja contra ellos porque estaban dando mayor prioridad a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. ¿Cuántas tradiciones hemos puesto en nuestro culto? ¿Cuántas costumbres que han salido de una sección, que se ha plasmado en un manual? El manual de mi iglesia dice, el manual de mi iglesia manda, el manual de mi iglesia ordena, pero si en la Biblia no está, claro que en la Biblia no está, pero el manual lo dice. Entonces, ¿somos guiados por quién? ¿Por la palabra o por el manual? Usted dirá, en el nombre del Señor. Si hay algún pastor que me esté escuchando, no tengo ninguna mala intención de ir contra su manual, menos contra su institución. Yo soy muy respetuoso de la institución, bastante respetuoso. Los pastores que me conocen saben que yo nunca me metí con las instituciones evangélicas. Por el contrario, cuando he tenido oportunidad, yo he sido asesor más bien de iglesias y me he dado todo para que esas iglesias crezcan. Y cuando he tenido el manual por delante, he sido tan prudente como para no denunciarlo públicamente. Y si ha habido algo que no me ha agradado, con la superintendencia o con el líder máximo hemos conversado amicalmente sin contradecir ni contravenir. La gente que me conoce lo sabe, por eso es que me han pedido que sea asesor de instituciones que tal vez no tendrían nada que ver con la institución donde yo me crié. Así es. Lo que verdaderamente contamina, esto es lo que el Señor enseña. Volviendo a la multitud, Jesús hizo una declaración de enorme importancia. Declaró que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Difícilmente podemos apreciar el carácter revolucionario de esta declaración. ¿Por qué? Mi hermano, a los judíos, según el código levítico, les habían enseñado que lo que entraba en la boca sí contaminaba al hombre. Así le habían enseñado. Así que a los judíos les había prohibido comer carne de cualquier animal. Esto está en el Antiguo Testamento. No rumiante y que tuviese, por ejemplo, pezuñas hendidas, el coche, el chancho, el puerco, el marrano. Llámele como quiera, no lo comían los judíos por eso. No podían comer seres marinos que no tuviesen escamas y aletas. El toyo, por ejemplo, el bonito, no tienen aletas o no tienen escamas, entonces no se podía comer. Dios había dado detalladas instrucciones acerca de las cuales los alimentos eran limpios o eran impuros. Hay una gama de enseñanza en el Antiguo Testamento. Ahora,
en el Nuevo Testamento el legislador, Jesús, Dios, abría el camino para la abrogación de todo el sistema de contaminación ceremonial. Por eso es que los judíos, los fariseos, los escribas lo perseguían al Señor, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Había caído en un legalismo, en una tradición. Y ahora Jesús, el gran legislador, está dando nuevas pautas. Dijo que el alimento que sus discípulos comían con manos sin lavar no los contaminaba. En cambio, lo que realmente contaminaba era la hipocresía de los escribas y fariseos. Cuando sus discípulos le comunicaron que los fariseos se habían ofendido, Señor, los fariseos se han ofendido al oír tus palabras. Claro, Jesús predicaba desde un lugar, digamos, alto o un poco apartado de la multitud para que la voz llegara a todas las personas, y los discípulos estaban entre el grupo. Ellos oían lo que se comentaba, lo que se cuchicheaba, las contradicciones y los enfrentamientos, ellos lo oían. Jesús predicaba, pero los discípulos estaban ganándose todo el comentario de los que estaban en el grupo, ¿no? Así que cuando sus discípulos le comunicaron, Jesús respondió comparándolos con plantas que no habían sido plantadas por Dios. Esos señores, esos escribas, esos fariseos son plantas que mi Padre no ha plantado. ¡Qué tremendo! ¿Qué cosas son? Cizaña, no son trigo. Ellos y sus enseñanzas serían un día desarraigados, es decir, destruidos. Esa es la comparación que Cristo hace de estas personas. Luego añade, dejadlo, son ciegos que guían a ciegos. Aunque pretendían ser autoridades, los fariseos, los escribas eran autoridades en cuestiones espirituales, como digamos los profesionales, los licenciados, perdónenme licenciados, los magísteres, perdónenme magísteres, los doctores en la ley. Hay gente que tiene más títulos, Dios mío. Parece que pueden ser consejeros hasta del Señor con semejantes títulos, Dios santo. Y yo no estoy hablando peyorativamente de ellos, no. No, de ninguna manera. La autoridad del cristiano no viene en que tenga la cabeza llena de conocimiento. La autoridad del cristiano viene en que sea un hombre aprobado por Dios, por su vida humilde, por su vida llena de amor, por su vida en santidad, porque verdaderamente se apartó del mundo. Entonces, eso le da autoridad para hacer sal y preservar de la maldad a quien le rodea, y para hacer luz y alumbrar en las tinieblas. No estoy en contra del conocimiento de ninguna manera, pero sí estoy en contra de la ostentación, que pretendamos sacar nuestra autoridad del conocimiento almacenado, del bagaje, de la facundia. No. Nuestra autoridad viene de la presencia real del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso debe darnos autoridad, porque hay testimonio de vida. Gloria al Señor. Jesús mismo dice, son ciegos, y eran ciegos acerca de las realidades espirituales, como aquellos a los que estaban guiando. El apóstol Pablo, un hombre altamente preparado en la teología de su época, un hombre altamente preparado. Yo me imagino que conocía la escuela de Shammai, la escuela de Giles, y era alumno del gran Gamaliel. ¡Qué pergamino, Señor! Y no solamente eso, era un hombre altamente preparado en la filosofía de los helenistas, de los griegos. Y sin embargo, era un simple perseguidor. En lugar de
trabajar para el Señor, combatía a los discípulos del Señor. Hasta que conoció al Señor, no fue a la universidad de Shammai, de Giles, ni a los pies de Gamaliel volvió. Él conoció al Señor y fue lleno del conocimiento vivencial del Cristo de la gloria. Aleluya. Así que el Señor no los ve como grandes apologistas o grandes maestros, no, sino que los ve como ciegos espirituales, y para mala suerte, siendo autoridades y siendo líderes, ellos estaban guiando mal a los demás. Era inevitable que ambos, conductores y conducidos, cayesen en un hoyo. Imagínese un ciego que le diga al otro ciego, te paso la pista. Un ciego que le diga al otro ciego, te ayudo a llegar hasta el otro lado de la pista. Van a terminar despedazados los dos. ¿Por qué? Porque ambos no pueden ver. Eso es lo que dijo el Señor, ¿no? Indudablemente los discípulos se sintieron estremecidos por esta total inversión de lo que había enseñado acerca de alimentos limpios e impuros. Hasta los discípulos se vieron perturbados, porque ellos también eran judíos. Ellos habían sido creados en esta clase de enseñanzas tradicionales. Ellos habían ido desde niños a la sinagoga y eran parte de una sinagoga donde se leía las escrituras. Entonces, imagínense, viene Jesús y comienza a enseñar lo contrario a lo que se les había enseñado a ellos. Para ellos Jesús está hablando como en una parábola. Era una narración oscura y velada. No lo entendían. Pedro manifestó la agitación que sentía cuando pidió una explicación. Pedro dijo, por favor, explícanos. Nos has dejado turrulato, nos has dejado sin piso, nos has dejado con una neblina tremenda en el conocimiento. Explícanos. Entonces el Señor expresó primero asombro. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué son tan lentos en comprender? Y luego les explicó que la verdadera contaminación es moral, no física. No estoy hablando del cuerpo ni de la comida que en la mesa nos sirven. Estoy hablando de la influencia, de la contaminación por influencia. Al tomar los mandamientos humanos, al tomar las tradiciones legalistas y no querer interpretar la palabra de Dios en su contexto espiritual. Así que, de hecho, ninguna cosa material es mala en sí mismo. Lo malo es el abuso de algo. El alimento que ingiere el hombre, dice Jesús, entra por la boca, pasa al vientre para ser digerido y luego el residuo es asimilado y echado fuera. No ha contaminado. El ser moral no queda afectado, únicamente el cuerpo. Si hay una buena o mala alimentación, una opípera o abundante o una escasa y exigua alimentación. Los dos extremos van a traer consecuencias graves, por supuesto. Hoy conocemos ya en el cristianismo, usted y yo, porque hemos leído la palabra del Señor, no solo el Antiguo Testamento, que no tenemos ninguna objeción. Se escribió, en su tiempo funcionó, los judíos fueron un pueblo especial y cada vez que leemos el Antiguo Testamento nos hace ver el carácter moral tan elevado de Dios, tan escrupuloso es el Señor para que el pueblo viva una vida santa. Así que no nos afecta. Todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Me dijo un borrachito, o sea que no es malo el alcohol. Hijo, un momento, el Señor no ha hecho el alcohol. No le vas a culpar al Señor que es socio de la Bacus, es socio de las cerveceras. No, esto lo está haciendo el hombre. ¿Ah? Entonces,
nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Eso enseña la palabra, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Usted sabe que todo lo que comemos, nosotros lo santificamos. Usted lo sabe. Gracias al Señor. Usted no puede orar por una botella de cerveza, por una botella de alcohol. Usted dice, Señor, bendiga esta botella de alcohol y que todo se emborrache, que todo se vaya a la porra, que todo se envenene moralmente. Usted no podrá por eso. Claro que sí. Es la prueba espiritual. Usted puede orar por un alimento, pero no puede orar por un vicio. Usted puede decir, Señor, bendiga este cigarro, que el humo me ahogue a mí, ahogue a todos los que están cerca de mí. Usted no puede orar por eso. Así que la palabra de Dios, escuche lo que dice. Primera de Timoteo 4, del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Ya le digo. Porque una vez un joven me dice, entonces fumar no es malo. Le digo, ¿y cómo sabe que no es malo? Es que no está en la Biblia. No hay prohibición. Entonces hay permisión. Ah, no, le digo. Tú no podrías hacer esto. Lo invité al púlpito donde yo estaba enseñando y le digo, pon tu cajetilla de cigarros ahí y ven para orar. Haz esta oración conmigo. Señor, bendiga estos cigarros. Gracias por haberlo provisto. Y yo estaba orando y él callado. Le digo, ¿no quieres orar? Me dijo, hermano, ¿usted se está burlando de mí? No sé. Según tu apreciación, dice que como no está en la Biblia es bueno. No hay prohibición. ¿Te das cuenta cómo no puedes orar? Se avergonzó y me dijo, sí, hermano, tiene razón. No puedo orar. Lógico. No se puede pedir para que Dios bendiga un pecado, una hazaña de maldad. ¿Me está entendiendo? Gloria al Señor. Naturalmente el pasaje no se refiere a plantas venenosas. Usted no va a agarrar algo venenoso y diga, Señor, bendiga este veneno que no me mate. Bueno, dígale a la rata qué le pasa cuando come raculín. No podemos hacer eso, sino alimentos dados por Dios para el consumo humano, lógico. Todos ellos son buenos y deberían de ser tomados con agradecimiento. Si una persona es alérgica a uno, no puede tolerar otros, no debería comerlo. Eso lo sabemos. A mí me hace mal tal cosa, no lo comas. Pero en general podemos comer con la seguridad que Dios emplea la comida para nutrirnos físicamente. Ese pancito que usted compró porque no tenía más, aunque no le puede echar quesito, mantequilla, jamoncito, no le va a poder. Hoy día no ha podido conseguir esa cosita, pero orando al Señor, ese pancito le va a ser de bendición. Le digo porque yo he viajado a zonas muy pobres en este país y en algún otro país de Latinoamérica. Y he comido lo que ponían a la mesa. Así como lo que ponían a la mesa. He estado en zonas bien difíciles, con gente bien pobre, pero comíamos lo que nos ponían. Y estábamos gordos, cachetones, hermanos, Dios santo. El Señor nos sostenía, ¿te das cuenta? Así que si los alimentos no contaminan, entonces, ¿qué es lo que sí contamina? Jesús respondió, lo que sale de la boca, eso contamina. ¿Saben por qué? Porque sale del corazón y eso es lo que contamina al hombre. En este punto el corazón no es el órgano que bombea la sangre, según el concepto de Jesús, sino la fuente corrompida de los motivos y los deseos humanos. No está hablando Jesús de ese órgano, no, está hablando filosóficamente del centro de todo el ser, de donde salen todas las cosas malas. Esta parte de la naturaleza moral del hombre se manifiesta mediante pensamientos, primeramente impuros, luego mediante palabras depravadas y finalmente por acciones malvadas. Pensamiento, palabras y acciones. Algunas de las cosas que contaminan al hombre son malos pensamientos,
los homicidios, dijo Jesús, los adulterios, dijo Jesús, las fornicaciones, dijo Jesús, los hurtos, dijo Jesús, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto es lo que contamina. Los fariseos y los escribas eran extremadamente cuidadosos acerca de la observancia ostentosa y puntiosa de la ceremonia de lavamiento de manos, pero su vida interior estaban contaminadas. Entonces, podían criticar a los discípulos por su descuido de mantener una tradición inspirada. En cambio, planeaban matar al Hijo de Dios. ¿Qué les parece? No se lavan las manos. Qué amables que son, qué escrupulosos y qué cuidadosos, qué rigurosos para cumplir la ley. Pero la ley también dice, no matarás. Ahora dígame, ¿cuál es el mandamiento apolítico que está dentro de los 10? No te laves las manos, es un mandamiento casuístico, que se sujeta a la interpretación particular del momento. Supóngase que están en el campo, no hay agua por aquí, no hay agua por allá, no hay agua por acullá, no hay agua por ningún sitio, entonces no comemos. Ah, no, pues si no hay agua comemos. Pero el matar, a ellos les interesaba el que coman con manos limpias, pero y el matar, ellos querían matar a Jesús, por eso le andaban buscando, por eso se enfrentaban a él, por eso lo criticaban y no dejaron de perseguirlo cancerberamente hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario. En otras palabras, cumplieron sus malas intenciones. Y bien lavado de manos, ceremonialmente purificados. ¿Qué les parece? Ceremonialmente purificados y asesinando. Ah, eso sí que está como para ponerse a pensar. El cristianismo es un mensaje que no atenta contra la enseñanza de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero sí es un mensaje que pone las cosas prioritarias donde debe estar. La tradición y todas esas cosas secundarias no destruyen. Pero el querer matar, el no honrar a los padres, el no ser responsable ante las necesidades, la injusticia que comete, eso sí que es destructivo. Y Jesús les da una lección. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que nos puede contaminar, Dios mío? En los criterios humanos, nosotros estamos pensando en algunas tradiciones, pero en el criterio de Dios, lo que contamina son las motivaciones malas y las malas intenciones. Dios nos bendiga. ¿Salió airoso el Señor? Amén. Gloria a Dios. Nadie puede vencer al Señor porque Él es todopoderoso. Y nadie puede saber más que el Señor porque Él es el omnisciente. Todo lo sabe y Él lo demostró. A vista y paciencia de propios y de extraños. Dios nos bendiga. Estoy terminando